Debate. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate y le doy la bienvenida a Traín Bautista, consultor en materia fiscal, seguridad social y prevención de lavado de dinero, y Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Traín, Rolando, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto siempre. Muchas gracias. Entonces, vámonos a lo básico, Traín. Recuperarle a la opinión pública en dónde se encuentra esta reforma. ¿Cuándo fue esta reforma? ¿Ya pasó? ¿Ya se está aplicando? Esa de que al menos vas a recibir el último salario que tenías, y ya vimos estos casos. Una señora iba a recibir 7,000 pesos, se lo van a ajustar a 12,500. ¿Cómo está este asunto, Traín? Sí, ya entró en vigor, el 1 de julio ya entró en vigor esta nueva reforma. Acordémonos que la pensión, la primera que nace en el 1973, con 500 semanas cotizadas. Después se hace una reforma en 1997, de acuerdo a cómo se venía viendo ya esta bola de nieve, que en algún momento iba a ser poco aceptable para hacer los pagos, y luego dicen, oye, de acuerdo a las malas prácticas de algunos empresarios y con participación del gobierno, entonces se dan cuenta que no han aportado lo suficiente los trabajadores en las AFORES, y que su pensión está llegando a ser un promedio de 5,000, de 4,500 pesos, que es un problemón para que una persona se pueda mantener. Ahí, por ejemplo, ¿cuánto han juntado esas personas para recibir una pensión de 4,500 pesos? Estamos hablando de promedio de menos de 1,000,000 de pesos en lo que van juntando sus pensiones de 1990, del 1 de julio de 1997 a cuando llegan a retirarse, que tendrán escasamente 15 años, de 1997 para la fecha. Estamos hablando de 20 años, no de 18 años. No les ha dado tiempo de juntar, pero habría que ver aquí las malas prácticas que se permitieron para que los asalariados no alcanzaran a cubrir dignamente su pensión. A ver, entonces, Rolando, la gente que conocemos pues ha juntado 700, 800 mil pesos. ¿Cuánto va a recibir de pensión? Bueno, en el 2020 se hizo una modificación. Definitivamente era incluso absurdo que se pensara que se iba a alcanzar un saldo suficiente para comprar una pensión. Estamos hablando de una pensión de 12,000 pesos, de acuerdo a una calculadora de la CONSAL, requiere un saldo de más de 4 millones de pesos. Los saldos están lejos de ser lo que representaban o lo que deberían de representar. Si estamos hablando de que se aportaba, ¿no?, como método de solución 6.5% del salario base de cotización, pues me lleva a que con muchas ganas estaría acumulando dinero suficiente para vivir un mes cada año que trabajara. Esto se resolvió de una forma paliativa. Lo que sucedió es que se contuvo una avalancha de personas que se iban a regresar a casa con las manos vacías después de haber trabajado un tiempo considerable, y se generan estas pensiones garantizadas, ya no una mínima garantizada, sino un cuadrado, pensemos que con base en coordenadas se consigue. Gracias a eso, el primer año, 2022, 2023, 67,000 personas pudieron regresar a casa con una pensión garantizada que se carga al gasto público. Y ahora lo que se está dando pues es adicional un complemento. Entonces ahora ya estamos hablando de una pensión que no se paga con el saldo del afore del trabajador, sino que se toma esta parte, se complementa con gasto público, y adicional, con cargo a los temas que ya vimos, a este fondo de pensiones del bienestar, se podría completar, ¿no?, un complemento, siempre y cuando haya recursos, porque la ley es está buena, ¿no? Está buena esta medida, ¿no? O sea, esta reforma pues está considerable, ¿no? O sea, es completarle a los trabajadores, porque si traes 1,000,000 de pesos, vas a recibir 6,000, 7,000 pesos, pues ya te completan un poquito y ya es más digno, ¿no, Traín? Sí. Aquí tendríamos que comenzar a hacer un análisis más profundo de todas estas propuestas de reforma,
porque creo que el problema no lo estamos solucionando de raíz. Meramente estamos buscando el tapar los hoyos que se han dejado a través de estas reformas que no se han hecho. Seguimos teniendo un gran problema que la economía económicamente la población económicamente activa sigue en el mercado informal. Sí. Sigue trabajando fuera de lo que marca las leyes. Sí. Entonces, si no hay aportaciones a su seguridad social, si no hay aportaciones a sus fondos de pensiones, entonces el problema va a ser latente, porque ahorita se está agarrando de este fondo, que ya vimos de dónde está saliendo, de la gente que no reclamó, de toda esta gente que no reclamó, se está tomando ese dinero, y de las utilidades que generen estas empresas que se constituyeron. ¿Qué sucede cuando se acaben este fondo y que las empresas no generen los suficientes recursos? El problema es que no estamos siendo una economía sustentable en el trabajo. Está bien la medida hasta cuando se acabe este dinero. Vamos a darle el beneficio de que va a durar mucho tiempo, Mitraín, ¿no? Pero está interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa, Rolando Traín, y regresamos en Mega Noticias, el ABC de las pensiones. Gracias, Traín, gracias, Rolando. Rolando, entonces, la gente que empezó a cotizar en el 97, ¿ya se empezó a pensionar? ¿Cuándo fue eso, en 2020? Sí, justamente en el 2020-2021, en el 2020 se hizo esta reforma en donde se facilitó de alguna manera que las personas pudieran acceder a una pensión garantizada, y a partir de ahí hemos venido, pues otorgando pensiones garantizadas a las que se le suma este complemento, ¿no? Que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un complemento que claramente va. O sea, esta pensión garantizada es de lo que juntaste, te tocan 8,000 pesos al mes, y esa es la pensión garantizada. Incluso es ajeno a lo que juntaste, es la combinación de la edad que tienes, el número de semanas que acumulaste y el promedio de salario de toda tu vida. El saldo en la FORE, y este es un dato importante, resulta indistinto si no tienes dinero suficiente para comprar una pensión mayor, que va a ser el 99% de los casos, por lo menos los siguientes 10 años. Estamos de nueva cuenta financiando a través de otorgar pensiones garantizadas un gasto. O sea, alguien que ganaba su último sueldo, 15,000 pesos, no logró juntar el dinero para recibir eso, y entonces la pensión garantizada es de que le den ¿cuánto? Esta tabla comienza abajo del salario mínimo y termina abajo de los 10,000 pesos. Y es muy complicado, Alberto, poder alcanzar un promedio de salarios altos cuando estamos utilizando toda tu vida laboral para poder obtenerlo. Comenzamos ganando poco de forma natural, eventualmente, si todo sale bien, este salario, este ingreso se va incrementando, pero si yo utilizo toda la vida laboral, seguramente voy a tener un promedio muy bajo, arriba de 5 UMAS, por supuesto, que es lo que marca la ley del Seguro Social. Entonces tengo este elemento, tengo la edad entre 60 y 65 y tengo el número de semanas que coticé, número que se adecuó de alguna forma. Debemos de andar arriba de las 825, 850 semanas solo este año. La modificación que se hace en el 2020, veámoslo así, lleva la aportación patronal, o sea, lleva el dinero que tiene que pagar el patrón de un 3% a prácticamente un 12% en los siguientes años. Al terminar el 2030, el patrón tendría que estar erogando un 12% prácticamente para cubrir este gasto. Difícilmente esto se va a conseguir, pero será hasta entonces, y después de la vida natural de un trabajador, que son 28 años en promedio, que sepamos si estas modificaciones que tienen poco tiempo que se realizaron van a funcionar para que alguien pueda acumular de manera posible y factible una cantidad suficiente y poder adquirir con una aseguradora, que es lo que se tiene que hacer, una pensión, retiros programados o una renta garantizada. En esa situación estamos actualmente. O sea, se está financiando con gasto público las pensiones, incluso estas garantizadas. Entonces era lo que decías, Traín, quién sabe hasta cuándo alcance, ¿no? Supongamos, seamos optimistas, pues esto va
viene el nearshoring, vienen inversiones, el gobierno empieza a trabajar muy bien, pero vamos a terminar casi como estábamos antes, ¿no? O sea, el Estado pues tiene que ponerle ahí para que el trabajador se vaya con una pensión de cuánto es ya una pensión digna. Bueno, híjole, es un tema complicado, depende de cómo lo queremos visualizar. Diríamos ahí 15,000, 16,000 pesos es lo que están ofreciendo alcanzar de acuerdo a los salarios que vayas teniendo y de acuerdo al ahorro que hayas hecho en tu vida productiva. Este gran problema que tenemos es de las personas que se están pensionando con la ley 97. Sí. ¿Sí? Que este es cuando se viene este gran problema de las administradoras que se hace llamadas afores. La ley 73 es todavía una ley más favorable para el trabajador. Sí, claro. Cuando hablamos de la ley 73, estamos hablando de que el trabajador tiene su pensión de acuerdo a lo que él ganaba a través de los 5 salarios que él estaba manejando. No se pensionan nunca con el 100% porque es una mecánica para llegar a la pensión. Una mecánica que son los salarios, se enfrenta contra la UMA, y la UMA en una tabla del artículo 162 vigente en aquella ley del 73, y bueno, se sacan ahí. Entonces yo, en esta recomendación que yo diría trabajaríamos para este gobierno, es decir, no, el problema, hazlo de raíz, porque el día de mañana vamos a tener otra vez este gran problema. ¿Cómo? Pues hay que generar más empleos y hay que generar empleos bien pagados para que los trabajadores que están en la iniciativa, en la economía informal, se vayan a un trabajo digno. Y otro renglón, hay que hacer responsable al ciudadano, para que pueda contribuir con un fondo de retiro que él aporte directamente, que él aporte más dinero para que tenga el día de mañana. Ese sería el mensaje, entonces, a ver, que los chavos que están empezando a trabajar ahorita, ¿qué tienen que hacer? Porque a los que nos sorprendió en el 97, pues era algo novedoso, pues que el Afore, que métete al Afore, que te lo va a quitar el patrón. O sea, fue totalmente un fracaso, porque llegaron al 20, al 21, y hay en la torre, pues una pensioncita de 7,000, 8,000 pesos. Oye, yo ya llegué a ganar 25,000, 30,000 pesos. Es para lo que alcanza. O sea, fue un fracaso, Rolando Itraín, ¿no? Sí, no, definitivamente esto fue un fracaso desde que nació. Era absurdo que se considerara que un 6.5% aportado, en donde el trabajador da un 1% y ese porcentaje se mantiene en lo que el propio trabajador aporta para su pensión, fuera funcional, fuera acumular dinero suficiente, cuando uno de los factores es la expectativa de vida, ¿no? Que va creciendo. Sí. Una pensión, pensemos que está diseñada para que dejemos de trabajar los últimos 10 años de nuestra vida. Tiene mucho tiempo en donde afortunadamente nuestros últimos 10 años de vida no comienzan a los 65. O sea, vivimos una cantidad de tiempo mayor. Y desde ahí el problema era complejo. Es muy importante que los jóvenes estén conscientes de que tienen un escenario totalmente diferente. Sí. Simplemente por los patrones que tenemos para reproducirnos, ¿no? Nuestros patrones poblacionales, a lo mejor teníamos 15 tíos, ¿no? 5 hermanos, 6 hermanos, a lo mejor tenemos 4 hijos, 3 hijos, pero nuestros hijos van a tener 1 o 2 hermanos o ninguno. No va a haber esta red de protección, no hay un sistema de pensiones. En México, para quien cotiza en la actualidad, no hay un sistema de pensiones, hay un sistema de ahorro para el retiro que está en las Afores, ¿no? Controlado por la CONSAR, que lo único que hace es acumular el dinero, buscar, que ese es tu trabajo, generar algún rendimiento para que al final tengas la expectativa de poder comprar con tus propios recursos una pensión. Este acto de comprar la pensión, y lo preguntabas hace un momento, ¿qué es digno? ¿Qué es una pensión digna? Sí. Eso se convierte en la tasa de retorno. ¿Qué porcentaje de lo que yo ganaba el último año que trabajé voy a recibir como pensión? Hablar de un 100% es absurdo de entrada.
y en los países con mejor economía se paga un 100%. Ni siquiera es necesario. El 40% de tu ingreso lo gastas en trabajar. Por lo tanto, un 60-70% es sumamente bueno. Estamos lejos de esto. Y cuando hablamos de 17,000 pesos como promedio, en realidad lo que estamos generando es una falsa expectativa de riqueza. Es sumamente urgente e importante que los jóvenes tomen acciones porque van a tener un escenario diferente al que hoy vivimos. Sí. El factor es tener dinero y ahorrar. Me parece que quedó obsoleto hace un rato. Habrá que invertir de alguna forma en donde el dinero trabaje para mí sin la necesidad de que yo esté, porque además de la vejez está la invalidez y otro tipo de incidencias a las que nos vamos. Ya nos digas, Rolando. Ahora, ya no sigas, porque el panorama era sombrío para los del 97 que empezamos a cotizar. No, hombre, ahorita está absolutamente oscuro. Vamos a hacer una segunda y última pausa. Regresamos con este tema, porque sí es muy importante que la gente sepa, los jóvenes sepan lo que viene en el futuro. Volvemos. Regresamos, Rolando. Traín, tratando de entender este ABC de las pensiones. Los gobiernos del mundo están metidos en un embrollo, porque sus jubilados están cada vez más desprotegidos. Pero ¿cuál va a ser la idea, Traín? O sea, un chavo ahorita, ¿qué hace? ¿Que la empresa le quite lo de su afore para pensionarse? ¿Que él meta un dinero voluntario? ¿Qué debe hacer para que cuando lleguen a grandes, pues no se las vean tan difíciles? Fíjate, Alberto, realmente lo que yo he platicado y he sugerido muchas veces es que vuelvan responsable al ciudadano, al contribuyente, que nuestro Estado, nuestro gobierno le dé la facultad al contribuyente de escoger su sistema tributario y que el patrón le pague la cantidad sin que se lo otorgue al Estado. La seguridad social que el patrón paga, el fondo de vivienda, el fondo de retiro, se lo paguen al trabajador. El trabajador tiene que ser muy responsable. Va a recibir dinero y él tendría que tener un carnet para que él tenga ese depósito a su cuenta y que sea el patrón cuando lo reciba a trabajar, que ese carnet esté al día. Es un tema complicado porque hablamos de mucha educación. Sí. El trabajador, el ciudadano, tiene que volverse responsable. Si no se da esta utopía que yo manejo, entonces tiene que comenzar el trabajador, el joven, a comenzar a tener este ahorro. Todos decimos, no es posible ahorrar y hablamos de finanzas personales, pero si el día de mañana no nos queremos ver en esos reflejos que acudimos a un centro comercial y vemos a gente adulta guardando los paquetes en nuestras bolsas, nosotros tendríamos que comenzar a tener ahorita ya un fondo de inversión para este retiro, ¿sí? Hay fondos de inversión pequeños de 500 pesos, de 1,000 pesos, según nuestras posibilidades mensuales, sí, o bimestrales, pero el tema es que tenemos que comenzar a fomentar esto. Este es un problema de finanzas públicas, un problema grave para el gobierno, sí, un problema que no es sostenible para ningún gobierno. Y si no comenzamos a educar a nuestros ciudadanos, a nuestros contribuyentes, hablando de un régimen tributario en reformas fiscales, no podríamos contener ningún fondo de pensiones y las pensiones serían una bola de nieve que va a atrapar a cualquier gobierno. Así va a venir esta del apoyo, pues suena muy bien electoralmente, pero ¿cuánto tiempo, Rolando Silva? ¿Qué hacen los chavos en estos momentos? Sí, se supone que este fondo de pensiones del bienestar tiene la expectativa de ser solvente los siguientes 20 años. No quiere decir que en una bolsa esté el dinero suficiente para pagar estos complementos durante 20 años. Quiere decir que hay la expectativa de obtener este financiamiento. Estamos hablando de una parte del problema. El verdadero problema es el envejecimiento poblacional. Es muy probable que lleguemos a 2055 o 2060 y que en algún momento seamos 147 millones de mexicanos y que jamás seamos más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nuestra tasa de natalidad va disminuyendo y estos son datos que no se han refrescado, ¿no? Aún en el INEGI por el proceso del censo, pero hay un decremento en la tasa de natalidad y un incremento en la expectativa de vida.
Japón tiene ya un problema con más del 35, casi cercano al 40% de su población como adultos mayores. ¿Qué sucede? Que no tienes la capacidad económica para demandar un producto y un servicio, y aunque la tuvieses, no hay quien lo produzca, no hay quien lo genere. ¿Y qué sucede cuando la oferta se disminuye? Que los precios se disparan. Esto, por más dramático que suene, no es un problema, porque las características de los problemas es que tienen una solución, que hay algo que hacer. Esto va a suceder. Habrá que tomar medidas para eventualmente irlo postergando, ir minimizando el daño que se va a hacer. Pero si hoy estamos hablando de un proceso que tiene como finalidad llegar al 15% de aportaciones en el 2031, quiere decir que estaríamos cerca del 2060, viendo si esto jaló o no jaló, como lo estamos viendo ahorita, lo que sucedió en el 97. Me parece que ninguno de los presentes vamos a poder presenciar o juzgar si funciona o no funciona. Sin embargo, habrá que hacer frente al compromiso que tenemos con las siguientes generaciones. Esto que hablas, el 15%, entonces, ¿tendrían que estar ahorrando el 15% de su sueldo? Un 15% más los rendimientos que la Afore generaría. Sí. Me dan un cálculo actuarial con mucha prisa, que podría llegar a ser suficiente, hablando de una tasa de retorno abajo del 70%. Si todo saliera bien, o sea, si todo saliera. Pero 15% a sí partir es del 2031. A partir del 30-31, pero 15% sí es mucho, ¿no? ¿Es mucho, Traín? Es mucho, o Rolando, porque el patrón trae un 12%, o traerá un 12%, y el trabajador, lo que nos resulta pues incongruente es que se sigue haciendo una retención de 1.1%, pero esa retención ni siquiera genera, Alberto, ese sentimiento de filiación, de pertenencia, de tener un derecho. Tenemos un porcentaje importantísimo. Pero por otro lado, el trabajador paga el ISR brutal, ¿no? El consumo. Exactamente. Paga las comisiones que cobra la Afore. Si me permites, Alberto. Sí, adelante. Si vemos ese tema medular que acabas de tocar, el impuesto a la renta que paga el trabajador, hablamos del 35% y es una tabla progresiva, ¿no? Hacia abajo, ¿sí? Pero hablamos, en una mecánica de un sueldo de 15,000 pesos, hablamos que hay una retención de ISR de 3,000 pesos. Y si lo vemos con un régimen simplificado de confianza, hablamos que es el 1%, el 1.5%, que hablamos de 150 pesos. Esta disyuntiva entre el ISR retenido de asalariados y el otro porcentaje de régimen simplificado de confianza es que buscáramos este beneficio a los trabajadores y que entonces el ISR se reinvirtiera en estas afores. Porque de alguna forma el ISR que pagamos, el impuesto a la renta que pagamos los contribuyentes, es para servicios públicos. Y dentro de estos servicios públicos encontramos el fondo de retiro. Entonces, ¿por qué no disponemos de este ISR de salarios un porcentaje para poder comenzar a tener un fondo de retiro? Ese es el tema de volver al contribuyente responsable de sus finanzas. Quítale el ISR de salarios, déjalo que él tribute y entonces hazlo responsable. Sí, exacto. ¿Cómo ves esto, Rolando? Nos queda un minuto. Que traemos cerca de un 5% de déficit fiscal. Esto no va a suceder, no bajo ninguna circunstancia. Eso es por los malos manejos administrativos del gobierno. O sea, como un déficit del 5%, es un endeudamiento de 2 billones de pesos, cuando tendría, o sea, gobernar es un arte, señores. Gobernar es hacer bien las cosas, arriesgar, pero que salgan bien las planeaciones. No derrochar como el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas, y ahí están las consecuencias, ¿no? El déficit. Si yo voy a comprar mi despensa, ¿no? Y la voy a comprar a meses sin intereses, seguramente la primera percepción es que estoy en un error. Si yo voy a comprar mi despensa a meses sin intereses, pero tengo la expectativa de tener un ingreso importante, un error sería no utilizar la herramienta del crédito. Salvo que se tenga la expectativa y esta se cumpla de un ingreso importante, y me parece que está recargado en el IEPS por los combustibles fósiles, seriamente, o más bien estamos en un problema serio.
no hay gran cosa que hacer más que en lo personal prevenir y Sí. entender que el ahorro no será suficiente. Esa es la historia de nuestro país. O sea, el gobierno deshace, desbarata y nos tenemos que volver individualistas y cada quien a rascarse con sus uñas y empezar a comprar un carro, propiedades y si me alcanza para un departamento, en fin. Qué tristeza, pero bueno, es la triste realidad que tenemos Traín Bautista, Rolando Silva. Muchísimas gracias, el ABC de las pensiones. A echarle ganitas, porque esto está muy complicado. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más información aquí en Mega Noticias. Gracias a los dos. Gracias. Sabes.